En Encuentros Muleros recibimos a Augusto Álvarez Rodríguez. Augusto, ¿cómo estás? Un gran gusto estar, doctora Sabachi. Encantado de recibirte en tu casa. Oye, la verdad es que quiero presentar tu personaje desde una óptica muy particular. Es un hombre formado en economía, con un entrenamiento más que relevante, que ha girado a dedicarse por entero a la comunicación. ¿Cómo se produce ese giro? ¿Cómo nos lo puedes contar? Bueno, como una pelea personal de luchar entre dos frentes, digamos. A mí la comunicación y el periodismo siempre me gustó desde muy pequeño, la verdad. Me gustaba mucho leer periódicos y estar al tanto de lo que ocurría, pero también quería una vida más, digamos, ortodoxa, es decir más seria, de una profesión que te hace ponerte corbata, que te hace ponerte saco. Entonces la economía era un intermedio entre no algo tan formal como el derecho, pero más al medio ahí. Y entonces estudié economía y la verdad que me estoy contentísimo. Si volviera a empezar, haría lo mismo. Pero tuve la gran suerte de caer en un lugar como apoyo. Cuando se fundaba Apoyo, y dirigido por Felipe Ortiz de Ceballos en el año 80, donde él fue profesor de un grupo de amigos en la Universidad del Pacífico, y entonces entré a trabajar en Apoyo el año 1980, porque él fue profesor de economía mío en la Pacífico, y ahí estuve. Y entonces en Apoyo transitaba entre la economía y las comunicaciones. Y ahí trabajé en las revistas Debate, Pero Económico, después Semana Económica, y esa fue mi formación, y siempre transitaba entre un lado y otro, ¿no? Ahí hay una impronta que creo hay que relevar, y es que si en alguna profesión se entrena en el cálculo de consecuencias del comportamiento propio, el cálculo del comportamiento posible ajeno, el futuro es en la economía. ¿Tú crees que esta formación tuya tenga que ver con el modo en que abordas procesos sociales, políticos, lo que haces en comunicación? Es decir, tu perfil de racionalidad para abordar el entorno se forma a partir de esa mirada. Sospecho que sí. Ahora, a veces los economistas nos gusta darle a la economía algo más de ciencia y rigor que en el fondo todavía no la tiene, y que tiene mucho de factor humano, de psicología, de sociología, de cómo se comportan en términos de actitudes económicas de los consumidores, de las empresas. Tiene mucho de otro. Entonces no es ingeniería, donde es mucho más claro que si metes esto sale el otro. En economía los economistas somos mejores en dar explicaciones de por qué no se cumplieron los pronósticos, y seguir haciendo pronósticos que se van haciendo sobre la marcha, ¿no? Pero la economía siempre me parecía que era un derrotero a medio camino entre las personas y las ciencias y los números. Y entonces yo estuve muy contento, estoy muy contento de haber estudiado economía, y no me iba mal. Digamos que mi tesis en la Pacífico es un cum laude, que creo que solo hay 20, 25 cum laudes en los 50 años de la universidad o algo así. Pero en el camino me fue interesando más combinar ambas cosas, y yo hoy día hago periodismo desde hace tanto tiempo, pero combinando también algo que me gusta mucho, que es cómo entender los procesos, cómo impactan los procesos políticos en las decisiones empresariales y en el clima de negocios. Algo que lo hago con mucha frecuencia. Yo suelo trabajar esto en presentaciones a empresas con mucha frecuencia, y tengo un curso en la Pacífico que se llama Análisis Político para la Empresa Privada. Y es cómo entender el fenómeno político y qué incidencia tiene eso en el clima de negocios. Algo que en el Perú está tan vinculado, va uno con la otra, ¿no? Ese es el tema, ¿no? La comparación me ha gustado. Los economistas no son ingenieros, los ingenieros trabajan con cosas, masas, resistencias. Así es. Los economistas trabajan con personas Así y es. organizaciones. Entonces, claro, me parece natural que del simple mercado, por decirlo, digamos, muy gruesamente, Claro, te pueda saltar a otros espacios que no son el mercado, pero que también se comportan en términos de competencias, resultados, previsiones, maximización y puntos de equilibrio y demás. La política es un espacio, digamos, distinto al mercado, pero que también tiene agencia, ¿no? Ahora, fundamental.
Si miras estas cosas, la política, los procesos sociales racionalmente, si piensas en el futuro, como piensa un economista, qué puede pasar después, para qué me debo preparar, qué previsiones debo tomar, qué riesgos enfrento, ¿cómo describes el momento? Estamos, hay que decirlo, grabándonos el lunes y esta conversación se publica el domingo, de modo que pueden haber pasado más cosas en estos días, ¿verdad? Pero, ¿cómo miras esta escena si tratas de racionalizar el comportamiento de sujetos en competencia, tratando de maximizar algo, lo que sea, sobre la base de algún punto de equilibrio, donde quiera que esté? Mira, buena precisión, porque te contaba que yo llegué a Apoyo y en Apoyo, pues lo que aprendí mucho fue la importancia de conocer a las personas para entender el curso de los eventos futuros en las decisiones que se van tomando. Y ahí Felipe Ortiz Ceballos fue y sigue siendo hasta ahora un maestro para mí fundamental. Cuando Apoyo eran pues 10 personas, incluida la secretaria y el portero y el chofer. Eso era todo, y era un espacio donde Felipe te daba esa visión de que las cosas eran, la economía era importante, pero eso ocurre en un contexto político. Y de ahí me acostumbré a tratar de entender a los políticos que tienen capacidad de decisión para entender qué es lo que puede ocurrir y entender por qué Pedro Castillo hace lo que hace o por qué Patricia Benavides se comporta y de esa manera. Entonces eso me sirve mucho y lo que está ocurriendo es un proceso de decadencia institucional muy fuerte, donde las personas que tienen que tomar decisiones para el país las toman simplemente porque se está deteriorando todo y buscan cómo salvarse personalmente, y eso creo que marca mucho lo que ocurre. Pero mi preocupación mayor está que no son los actores. El problema es que el entorno, la audiencia y los que deben observar y analizar eso también se vuelven partícipes de esa decadencia, en el sentido que creen que hay que tomar partido por uno o por otro. ¿Quién es el que está bien? ¿Quién es el que está mal? Cuando lo que creo es que hay un proceso muy complejo de lo que está sucediendo y que requiere más capacidad de entendimiento de lo que ocurre para poder aportar ideas que te ayuden a salir adelante. ¿Tú crees? A ver, de varias formas, los que hacen política, ciencia política, suelen decir que lo que los partidos políticos tienen que ofrecerle a la sociedad son respuestas establecidas o estructuradas sobre la cuestión de la distribución pública, del reparto público, sobre las grandes decisiones de políticas públicas. Y claro, creo que no necesitamos entrar en mucho detalle para notar que no tenemos una sociedad que cuente con partidos estructurados, no, coaliciones, como le suelen llamar. ¿Tú crees que fue un error en los últimos 20 años, un poco más, convencernos todos y todas que la política podía marchar desenganchada de la economía o que la economía podía sostenerse desenganchada del curso de los acontecimientos políticos? Totalmente. Ahora, debo decir que yo eso lo tenía muy claro que no era así. Y lo que pregonaba mucho es que esto no duraba. Y claro, la gente decía, pero no que importa, los negocios pueden continuar y al margen de lo que suceda en el otro lado. Y lo que ha ocurrido es que es imposible trabajar con una institucionalidad tan débil para que las cosas puedan marchar bien. Entonces no tenemos partidos políticos. Lo más cercano a un partido podía ser el fujimorismo, pero se ve que igual era una cosa, que era un cambalache. Y hoy día no hay partidos políticos, no hay institucionalidad, y cuando no hay eso te impide prever lo que puede pasar en el futuro. A mí me gustaba hacer un chiste que era cuando te decía un año antes de las elecciones, ¿quién va a ganar las elecciones? Yo decía, mira, un año antes las elecciones en el Perú es como un siglo en Suiza y como una década en Chile. Ahora en Chile tampoco ya pueden decirlo porque igual están fregados, pero la poca institucionalidad te impide prever lo que puede suceder. ¿Quiénes pueden ser candidatos? ¿Quién puede ganar la elección del año 2026? Si no sabemos si la elección va a ser el 2026, 25 24. O 24, entre qué partidos, entre qué personas, donde no hay tendencias, no hay instituciones. Entonces lo que hay simplemente es, vamos ocurriendo a la buena de Dios. En defensa de la sociedad chilena, debo decir que un amigo me decía hace poco que la diferencia entre el estallido y el post-estallido del 19 en Chile y lo que pasa en Perú, donde el estallido no ha sido igual de categórico que el del 19, es que incluso en el caos post-estallido, en Chile había sujetos políticos predecibles. Claro. Hasta el desorden se puede calcular. Claro. O sea, de varias maneras, tal vez Chile no ha perdido ese dispositivo que te hace pensar mayoritariamente en función a evidencia y en función a tus estimaciones sobre lo que va a ser el futuro.
Aquí eso se nos ha desmoronado. ¿Y por qué? ¿Tú por qué crees que ocurre eso? ¿Dónde está la diferencia entre uno y otro? Mira, yo creo que el papel de la palabra en los procesos de encuentro social es clave. Chile tiene eso un problema, en mi impresión. Chile negó durante demasiado tiempo esa cuota de racismo que hacía que la sociedad araucana, mapuche, estuvieran marginadas, ¿no? En Perú, pero sin embargo, en el otro sector, una economía más sólida, una sociedad institucionalmente más extensa, un país con una clase media mayor, hay un factor de intermediación que es la palabra. Me puedo pelear contigo, pero lo discutimos. En Perú creo que ese factor de intermediación se ha venido muy a medias, muy a medios. No estamos discutiendo. ¿Y por qué? Yo, en esa línea, creo que lo que nos lleva por delante Chile es que sus políticos son políticos mejor educados, que es gente que entiende los procesos, las cosas que pueden negociar, que se ven procesos. Y esto, cuando hicieron su primer proceso de constitución, fue el despelote, porque surgió ese otro Chile, entonces surgían supermanes y cosas en el Congreso y se desmoronó todo. Pero lo que veo es que el sistema político chileno está mejor estructurado en derechas, izquierdas, centro, con gente con mucho mejor preparación y capacidad. Pero si miras eso que creo que es fundamental, la columna vertebral de la educación para la política, vas a encontrar que algo semejante en Uruguay y en Argentina. Claro. O sea, de varias maneras, las sociedades uruguayas, argentinas o la propia chilena, Colombia también, Así es. tiene una columna vertebral edificada sobre una inversión pública en educación más o menos sostenida. Correcto. Desde la mitad del siglo pasado. Eso como las carreteras y las vías y la definición de las ciudades son cosas que nosotros simplemente no hemos hecho. Absolutamente. Entonces ahí está el drama, Augusto, porque aquí estamos. Entonces, quedarnos en la constatación de lo poco institucionalizada que es nuestra sociedad es casi como, digamos, discutir qué pena, estamos en la costa Pacífico y no en la Atlántica. Eso ya es. Ahí la clave, Augusto, creo que es cómo organizarnos sobre lo que específicamente somos. Alguna vez encontré un texto de Levinsky, donde Levinsky decía, bueno, reconozco, decía él, que nosotros creíamos que para generar partidos políticos bastaba que el sistema se abra en competencia. Perú es la gran exhibición de que en determinadas condiciones eso no ocurre. Claro. ¿No? Aquí se abrió y no salieron partidos políticos. O sea, no crecían en las esquinas, se acumulaba estela, como se pensaba en el medioevo. Y con la economía pasa de alguna manera lo mismo, ¿no? Mira cómo todo el crecimiento de estos 16 años no ha sido un tren de carga para que la economía se formalice, sino que al contrario. Si lo miramos en ese ángulo, ¿cómo se te ocurre que podamos, o cómo crees que podemos empezar a mirar y a construir desde lo que específicamente tenemos, una sociedad informal? Y hasta la construcción suena ociosa, ¿no? Porque no es un gueto la informalidad, con baja institucionalidad. ¿Cómo nos hacemos cargo de que eso somos? Somos el enano que no va a jugar básquetbol, ¿verdad? ¿Qué hacemos? ¿Por dónde lo verías? No lo sé. La verdad que no lo sé por dónde comenzar la reconstrucción, pero lo que sí siento es que tampoco tenemos que caer en la desesperación total, porque el año 2023 estamos en una crisis profunda. No es la crisis del año 90. El año 90 el Perú se caía, era un colapso, con Sendero, con las bombas, con la economía que dejó el primer gobierno de Alan García. Esto era un desastre total. Sin embargo, hoy en día es una crisis, pero tampoco hay que dramatizarla. El problema que hay es que hemos perdido sensación de ilusión por el futuro. Eso. Y entonces hay una encuesta que es muy bonita, muy bonita, no es horrible, pero que la hacía antes Apoyo, ahora Ipsos, que es: ¿usted cree que el Perú está en progreso, en retroceso o estancado? En el año, hoy en día, hay 65% de gente que cree que está en retroceso, solo 5% que está en progreso. Es exactamente lo que ocurría en el Perú en el año 1990. Entonces, y evidentemente el Perú no es el del año 1990, y es un país mucho más potente, pero el pesimismo nos ha inundado, y estas estadísticas de 400.000 personas que se fueron del Perú en el año 2002, de los 415.000 que se han ido hasta junio del año 2023, con lo cual va a ser mucho más alto. Es eso lo que hay que recuperar, y de 3 de cada 5 jóvenes se quieren ir del Perú, y no lo van a lograr, pero hay gente que cuando está yendo a trabajar dice: puta madre, ¿cuándo me voy de esto? Entonces, eso es lo que hay que cambiarlo, porque el Perú no era eso. Hasta hace 5 o 6 años había la ilusión de que esto se estaba moviendo, estaba creando un mejor futuro, y hay que devolverlo, porque además no es tan dramática la cosa, ni para las personas, ni para las empresas, nos encuentra en mejor situación.
pero creo que es reconocer que estamos en una crisis y ver cómo no barnizarla y entenderla a fondo y cómo enfrentarla. Entonces, no sé, por ejemplo, el Ministerio Público, que es un gran tema esta semana. A veces yo escucho, yo soy un economista, digamos, bastante ortodoxo, digamos, para mi forma de ver. Entonces, cuando yo escucho a Milei que dice, vamos a explosionar el Banco Central, yo digo, Dios mío, no, eso no. Entonces, claro, Rosa María me decía, es que tú estás pensando en el Banco Central de Julio Velarde, pero el de Argentina hay que volarlo. Y es cierto. Entonces, claro, cuando uno dice, el Ministerio Público, ¿qué hacemos? No sé, una motosierra y comenzamos desde abajo a romperlo para crear otra, ¿no? Pero, claro, el país tiene que seguir funcionando. Y uno es no dramatizar que no estamos tan fregados como se cree, pero sí se requieren cambios bien de fondo, ¿no? En toda la institucionalidad. Mira, yo te confieso que a veces tengo la impresión que el modo apocalíptico de tomar la crisis proviene de una especie de desenganche muy fuerte en un colectivo que de una u otra manera ha sido tomado en cuenta durante los 20 años anteriores, ¿no? Digamos, con éxito o sin éxito, pero tomado en cuenta, un colectivo con capacidad de incidencia, una clase media intelectual, formada, profesional, que ha tenido injerencia y que está dejando de tenerla. Entonces, creo que hay mucho de frustración en la lectura apocalíptica de las cosas y mucho de limeñismo, ¿sabes? Seguro. Mira, hace poco yo estuve con Cecilia, mi esposa, la conoces, en Tarapoto, en una ciudad, en Lamas, en una fiesta comunal. Claro. ¿No? La fiesta de los cabezones. ¿Sabes qué veías? Veías gente contenta bailando. De todos los estratos de la ciudad, el obrero, el propietario, el alcalde, el político, en la plaza de armas, bailando. Así es. Creo que nos falta alegría. Así es. Y yo también viajo con alguna frecuencia. Pucallpa, por ejemplo, estaba la semana pasada. Hay problemas, pero están saliendo de otra manera. Y Lima se ve con una distancia tan grande. Y en cambio en Lima tenemos la sensación de que vivimos al borde del abismo y que el país se acaba pasado mañana y entonces hay que escapar como sea. Cuando es un país que está lleno de tantas oportunidades que están ahí. Para comenzar, vivimos al borde de la playa, no del abismo. Te regalo una constatación. Lima es una de las ciudades que probablemente tenga, no lo sé, medio, más músicos por habitante. Mira. Y menos bares en lo que se toque música en vivo. Mira. Hicimos lo contrario con la comida hace unos 10 o 20 años. Convertimos la comida en un chip de integración, como hemos hecho con el pisco. Pero de repente, Augusto, nos estamos perdiendo nuestras propias capacidades para generar pocos espacios de encuentro interpersonal. Y de repente ahí se nos va la felicidad, ¿no? Y la pandemia creo que fue algo que nos tiró abajo. Hoy día, por ejemplo, a mí me sorprende, pero el Perú post-pandemia es un Perú que cierra más temprano todo. Hoy en día encontrar un lugar donde ir más allá de las 11 de la noche es muy difícil. Es un milagro. Porque todo como que se cerró y claro, no, tenemos que procesar algo que en el Perú tuvimos 300.000 muertos por el COVID. Es el país con mayor cantidad de muertes y no se procede, como que la gente quiere, mejor ya no hablemos de eso, miremos para otro lado. Eso, hay una especie de efecto de negación con las consecuencias del COVID que sin embargo todavía tenemos impreso, ¿no? Y yo también quiero contigo que ha habido una especie de ruptura de esos espacios más íntimos, más colectivos, más de encuentro, más locales, que todavía no recuperamos. Así es. Tal vez por ahí, Augusto, tal vez haya que empezar a vestirnos de corto, ir al Parque de Miraflores y mostrar que también podemos bailar en un lugar público sin que nos botes el enajo. Alcaldes que te impidan ir con el perro, con hacer tu reunión o hacer tu picnic, entonces te van cercenando tu posibilidad de encuentro social, ¿no? De repente, Augusto, la vida no está en el Congreso, está en la calle, ¿no? Pero no en la calle marcha, en la calle encuentro. Así es, claro que sí, claro que sí. Empecemos a empujar por ahí. Yo tengo la impresión que, mira, un fenómeno que no hemos repasado y que no hemos, creo, analizado colectivamente, la última marcha del orgullo, del Día del Orgullo. Nota que la manifestación marcial de los 80, ¿no? Los 80, yo en ese tiempo militaba en la izquierda, marchábamos con proclama, tambor, grito, ¿no? Militarmente casi. Ahora, la Marcha del Orgullo era una fiesta. Así es. Y convoca mucho más gente que la marcha contra Dina Boluarte. Por supuesto. Claro. Entonces, de repente estamos también mirando en el lugar equivocado. Así es, así es. Bueno, Augusto, ha sido un encuentro mulero, muy especial. Muchas gracias por acompañarnos en este rato. Un honor, doctor Osabachi. Siempre es un gusto seguirlo en sus opiniones, programas y su participación. Igual, hemos estado con Augusto Álvarez Rodríguez, pensando en buenas posibilidades para salir de esto desde nuestros propios lugares de vida. Gracias.